En ese estado me sentí impulsado, puesto en movimiento. Algo me hacía moverme físicamente de un sitio a otro. No experimenté fatiga alguna. La velocidad y la soltura con que me movía me llenaron de júbilo. No tenía la sensación de estar caminando, ni tampoco estaba volando. Más bien, era transportado con suma facilidad. Mis movimientos se volvían espasmódicos y torpes solo cuando trataba de pensar en ellos. Cuando los disfrutaba sin que mediase el pensamiento, entraba en un estado de júbilo físico sin precedente en mi existencia. De haberse dado algún caso de ese tipo de felicidad física en mi vida, debe haber sido tan breve que no había dejado recuerdos. Sin embargo, al experimentar ese éxtasis me parecía reconocerlo vagamente, como si en otro tiempo lo hubiera conocido, pero lo hubiese olvidado. El goce de ser transportado a través del chaparral era tan intenso que todo lo demás cesó. Lo único que existía para mí eran ese estado de júbilo y felicidad física y los momentos en que dejaba de ser transportado, el goce cesaba y entonces me encontraba de cara al chaparral. Pero aún más inexplicable era la sensación, totalmente corporal, de que me erguía capaz 2 metros por encima de los arbustos. En cierto instante vi con toda claridad la silueta del jaguar no muy lejos por delante de mí. Huía a toda velocidad. Sentí cómo trataba de evitar las espinas de los cactos. Pisaba con muchísimo cuidado. Sentí la incontrolable urgencia de correr detrás del animal para asustarlo hasta hacerle perder la cautela. Sabía que de ese modo se pincharía con las espinas. Una idea literalmente irrumpió en mi mente silenciosa, pensé que el jaguar resultaría mucho más peligroso si se lastimaba con las espinas. Esa idea me produjo el mismo efecto que si alguien me hubiera despertado de un sueño. Cuando me di cuenta de que mis procesos intelectuales volvían a funcionar, me encontré en la base de una pequeña cadena de colinas rocosas. Miré a mi alrededor. Don Juan estaba a un par de metros de distancia. Estaba visiblemente exhausto, pálido y respirando agitadamente. ¿Qué pasó, don Juan? Pregunté, después de carraspear para aclararme la garganta irritada. Dime tú qué pasó, balbuceó accesando. Le conté lo que había sentido. Y luego noté que apenas podía distinguir la cumbre de las colinas. Quedaba muy poca luz diurna. Lo cual significaba que yo había perdido la noción del tiempo y había corrido o caminado por lo menos 2 horas. Le pedí a don Juan que me explicara esta discrepancia. Dijo que mi punto de encaje se había movido más allá del sitio donde no hay compasión, hasta entrar en el sitio del conocimiento silencioso, pero que aún me faltaba suficiente energía para controlar ese movimiento por mi cuenta. Para controlarlo yo necesitaba energía para moverme a voluntad entre la razón y el conocimiento silencioso. Agregó que, cuando el brujo tenía la energía necesaria podía fluctuar entre la razón y el conocimiento silencioso, y que también podía, aun si no tenía energía, pero mover su punto de encaje era cuestión de vida o muerte. Sus conclusiones acerca de mi experiencia fueron que, debido a lo grave de la situación, yo había dejado que el espíritu moviera mi punto de encaje. El resultado había sido mi entrada en el conocimiento silencioso, lo cual naturalmente aumentó el alcance de mi percepción, al punto de permitirme la sensación de corpulencia, de ser un gigante erguido por sobre los arbustos. En ese entonces, debido a mis estudios académicos, yo estaba apasionadamente interesado en la validación por medio del consenso. Le formulé mi pregunta habitual de aquella época: si alguien del departamento de antropología de la universidad me hubiese estado observando, me habría visto como un gigante moviéndose por el chaparral. En verdad, no sé, respondió don Juan. La forma de descubrirlo sería moviendo tu punto de encaje en él. Departamento de antropología, lo he tratado, contesté, pero nunca pasa nada. Sin duda necesito tenerlo a usted cerca para que ocurra algo. No habrá sido cuestión de vida o muerte, eso es todo, explicó. Si lo hubiera sido, habrías movido tu punto de encaje por cuenta propia, pero ¿vería la gente lo que yo veo cuando se mueve mi punto de encaje? Pregunté con insistencia. No, a menos que tengas tanta energía que puedas mover el punto de encaje de la gente al mismo sitio. ¿Dónde está el tuyo?, contestó. Entonces, don Juan, ¿el jaguar fue un sueño mío?, pregunté. Todo eso ocurrió solo en mi mente, de ninguna manera, dijo. Ese jaguar es real. Has caminado kilómetros enteros y ni siquiera estás cansado. Eso también es real. Si tienes alguna duda, mírate los zapatos. Estás llenos de espinas. Así que caminaste. Caminaste, sí, alzándote por sobre los arbustos.
Y al mismo tiempo no fue así. Todo depende de si el punto de encaje de uno esté en el sitio de la razón o en el sitio del conocimiento silencioso. Mientras él hablaba, yo entendía todo lo que decía, pero no hubiera podido repetir a voluntad ninguna de sus frases. Tampoco podía determinar qué era lo que yo sabía ni por qué le encontraba tanto sentido a sus palabras. El rugido del jaguar me devolvió a la realidad del peligro inmediato. Vi la masa oscura del animal, que pasaba velozmente colina arriba, a una distancia de 30 metros a nuestra derecha. ¿Qué vamos a hacer, don Juan? Pregunté, sabiendo que él también había visto al jaguar. Seguir subiendo hasta la cumbre y buscar refugio allá, respondió él, tranquilamente. Luego agregó, como si no tuviera nada de qué preocuparse, que yo había perdido un tiempo valioso gozando. Da el placer de mirar por encima de los arbustos. En vez de encaminarme hacia las colinas que él me había indicado, me encaminé hacia unos cerros más altos del lado este. Debemos llegar a esa escarpa antes que el jaguar, o no tendremos escapatoria, dijo, señalando la faz casi vertical, en la cumbre misma del cerro. Miré hacia la derecha y vi que el jaguar saltaba de roca en roca. Definitivamente avanzaba así para cortarnos el paso. Y vamos, don Juan. Grité, de puros nervios. Don Juan sonrió. Parecía que mi miedo y mi impaciencia lo hacían disfrutar. Nos movimos tan rápido como pudimos y no paramos de subir. Yo trataba de no prestar atención a la masa oscura del jaguar, que aparecía de vez en cuando algo hacia adelante, siempre a nuestra derecha. Los tres llegamos a la base de la escarpa al mismo tiempo. El jaguar estaba a unos 20 metros más a la derecha de nosotros. Saltó y trató de trepar por la escarpada faz del cerro, pero falló. La pared de roca era demasiado empinada. Don Juan me gritó que no perdiera tiempo observando al animal, porque se nos echaría encima al no poder escalar. No había terminado de hablar cuando el animal corrió hacia nosotros. No había un segundo que perder. Trepé por la faz rocosa, seguido por don Juan. El agudo bramido de la frustrada bestia sonó justo junto a mi talón derecho. La fuerza propulsora del miedo me hizo trepar por esa escarpa resbalosa como si yo hubiera sido una mosca. Llegué a la cumbre antes que don Juan, que se había detenido a reírse. Ya a salvo, tuve más tiempo para pensar en lo ocurrido. Don Juan no quería discutir nada. Arguyó que, en esa etapa de mi desarrollo, cualquier movimiento de mi punto de encaje seguiría siendo un misterio. Mi desafío al principio del aprendizaje era, según dijo, el conservar mis logros, en vez de explicarlos, pero que en un momento dado todo cobraría sentido para mí. Le aseguré que, en el presente, todo tenía total sentido para mí. Pero él se mostró inflexible en que antes de poder yo asegurar que encontraba sentido a lo que él decía, yo tenía que explicarme el conocimiento a mí mismo. Insistió que, para que un movimiento de mi punto de encaje tuviera total sentido, me hacía falta tener energía para fluctuar, a voluntad, entre el sitio de la razón y el del conocimiento silencioso. Guardó silencio por un rato, barriéndome todo el cuerpo con la mirada. Después pareció decidirse. Sonrió y volvió a hablar. Hoy te moviste más allá del sitio donde no hay compasión, dijo, con aire de finalidad. Hoy llegaste al sitio del conocimiento silencioso. Explicó que esa tarde mi punto de encaje se había movido por sí solo, sin intervención suya. Yo había intentado el movimiento, y al modelar y enriquecer mi sensación de ser gigantesco, mi punto de encaje había alcanzado la posición del conocimiento silencioso. Dijo que un modo de describir la percepción que se logra desde el sitio del conocimiento silencioso es llamarla aquí y aquí. Explicó que, al decirle yo que había sentido que miraba por sobre los arbustos, debería haber agregado que estaba viendo el suelo del desierto al mismo tiempo que la copa de los matorrales. O que había estado en el sitio en donde estaba parado y, a la vez, en el sitio donde estaba el jaguar. De ese modo había podido notar el cuidado que ponía el animal en evitar las espinas. En otras palabras, en vez de percibir el aquí y allá normales, había percibido el aquí y el aquí. Sus comentarios me asustaron. Tenía razón. Yo no le había mencionado eso, ni siquiera había admitido para mis adentros que estuve en dos lugares al mismo tiempo. No me habría atrevido a pensar en esos términos, de no ser por sus comentarios. Repitió que yo era demasiado nuevo en esas lides y que necesitaba más tiempo y más energía para controlar por mí mismo esa percepción dividida. Por el momento, yo aún requería mucha supervisión,
por ejemplo, mientras me alzaba por sobre la copa de los arbustos. Él había tenido que hacer fluctuar rápidamente su propio punto de encaje entre los sitios de la razón y el conocimiento silencioso para cuidar de mí. Dígame una cosa, le dije, poniendo a prueba su razonabilidad. Ese jaguar era más extraño de lo que usted quiere admitir, ¿verdad? Los jaguares no son parte de la fauna de esta zona. Los pumas sí, pero los jaguares no. ¿Cómo me explica eso? Antes de responder arrugó la boca. De pronto se había puesto muy serio. Creo que este jaguar, en particular, confirma tus teorías antropológicas, dijo, con voz solemne. Evidentemente, ese era un jaguar antropológico que seguía esa famosa ruta comercial que conecta Chihuahua con América Central. Don Juan rió tanto que el sonido de su risa despertó ecos en las montañas. Ese eco me perturbó tanto como el mismo jaguar. Pero no era el eco en sí lo que me perturbaba, sino el hecho de que yo nunca había oído un eco por la noche. Los ecos, en mi mente, solo se asociaban con el día. Me había llevado varias horas acordarme de todos los detalles de mi experiencia con el jaguar. Durante ese tiempo, don Juan no me habló. Se limitó a apoyarse contra una roca y se durmió sentado. Al cabo de un rato, dejé de notar su presencia y, por fin, yo también me dormí. Me despertó un dolor en la mandíbula, me había dormido con la cara apoyada contra una roca. En cuanto abrí los ojos traté de deslizarme del pedrón en donde estaba tendido, pero perdí el equilibrio y caí sentado, ruidosamente. Don Juan surgió de entre unos arbustos justo a tiempo para reírse. Estaba oscureciendo. Comenté en voz alta que no tendríamos tiempo de llegar al valle antes de que cayera la noche. Don Juan se encogió de hombros. Sin aparentar preocupación alguna, tomó asiento a mi lado. Le pregunté si quería que le contara lo que me había acordado. Indicó que le parecía muy bien, pero no me hizo preguntas. Supuse que dejaba el relato por mi cuenta y le dije que había 2 puntos de gran importancia para mí. Uno era que él había hablado del conocimiento silencioso, y el otro era que yo había movido mi punto de encaje utilizando el intento. No, dijo don Juan. Eso no fue lo más importante. Tu logro de ese día ni siquiera fue el entrar en él. Conocimiento silencioso. Tu logro fue que llenaste otro de los requisitos del intento, la audacia. Para enfrentarnos con el intento, necesitamos abandono y frialdad y, sobre todo, audacia. Por supuesto que intentar el movimiento de tu punto de encaje fue un gran triunfo, porque te dejó cierto residuo que los brujos buscan con ansias. Me pareció saber a qué se refería. Le dije que el residuo que quedaba en mi estado de conciencia normal, era el recuerdo de que un puma, ya que lógicamente no podía aceptar la idea de que fuera un jaguar, nos había perseguido por una montaña. Agregué que siempre recordé que él me había preguntado cuándo estábamos a salvo en la cima, si me sentía ofendido por el ataque del felino. Yo le había asegurado que era absurdo que me sintiera ofendido, y él me había contestado que debía hacer lo mismo con la gente. Si me atacaban debía protegerme o quitarme de en medio, pero sin sentirme moralmente ofendido o perjudicado. No ese es el residuo del que estoy hablando, dijo. La idea de lo abstracto, del espíritu, es el único residuo importante. La idea del yo personal no tiene el menor valor. Todavía pones a tu persona y a tus sentimientos en primera plana. Cada vez que se ha prestado la oportunidad te he hecho notar la necesidad de abstraer. Tú siempre has creído que me refería a la necesidad de pensar de manera abstracta. No. Abstraer significa ponerse a disposición del espíritu por medio del puro entendimiento. Dijo que una de las cosas más dramáticas de la condición humana es la macabra conexión entre la estupidez y la imagen de sí. Es la estupidez la que nos obliga a descartar cualquier cosa que no se ajuste a las expectativas de nuestra imagen de sí. Por ejemplo, como hombres comunes y corrientes, pasamos por alto el conocimiento más crucial para nosotros, la existencia del punto de encaje y el hecho de que puede moverse. Para el hombre racional es inconcebible que exista un punto invisible en donde se encaja la percepción, prosiguió. Y más inconcebible aún, que ese punto no esté en el cerebro, como capaz podría suponerlo si llegara a aceptar la idea de su existencia. Agregó que el hombre racional, al aferrarse tercamente a la imagen de sí, garantiza su abismal ignorancia. Ignora, por ejemplo, el hecho de que la brujería no es una cuestión de encantamientos y abracadabras, sino la libertad de percibir no solo el mundo que se da por sentado, sino también todo lo que es humanamente posible. Aquí es donde la estupidez del hombre es más peligrosa, continuó. El hombre le tiene terror a la brujería.
Tiembla de miedo ante la posibilidad de ser libre. Y la libertad está ahí a 1 centímetro de distancia. Los brujos llaman a la libertad el tercer punto, y dicen que alcanzarlo es tan fácil como mover el punto de encaje, pero usted mismo me ha dicho que mover el punto de encaje es lo más difícil que existe, protesté, lo es, me aseguró. Y esto es otra de las contradicciones de los brujos, moverlo es muy difícil, pero también es lo más fácil del mundo. Ya te he dicho que una fiebre alta puede mover el punto de encaje. El hambre o el miedo o el amor o el odio también pueden hacerlo. Lo mismo el misticismo y el intento inflexible, el método preferido de los brujos. Le pedí que me explicara otra vez qué era el intento inflexible. Dijo que es una especie de determinación, una firmeza, un propósito muy bien definido que no puede ser anulado por deseos o intereses en conflicto. El intento inflexible es también la fuerza engendrada cuando se mantiene el punto de encaje fijo en una posición que no es la habitual. Dijo que los brujos consideran al intento inflexible como el catalizador que propulsa sus puntos de encaje a nuevas posiciones, posiciones que, a su vez, generan más intento inflexible. Don Juan hizo luego una distinción muy significativa, que me había eludido todos esos años entre un movimiento y un desplazamiento del punto de encaje. Dijo que un movimiento es un profundo cambio de posición, tan acentuado que el punto de encaje podía incluso alcanzar otras bandas de energía. Cada banda de energía representa un universo completamente distinto a percibir. Un desplazamiento, en cambio, es un pequeño movimiento dentro de la banda de campos energéticos que percibimos como el mundo de la vida cotidiana. Don Juan no quiso hablar más, pero yo lo insté a seguir hablando, a decirme lo que quisiera. Le dije que, por ejemplo, daría cualquier cosa por oír más acerca del tercer punto, pues si bien yo sabía todo lo referente al tercer punto, aún me resultaba muy confuso. El mundo de la vida diaria consiste de una serie de 2 puntos de referencia, dijo. Tenemos, por ejemplo, aquí y allá, afuera y adentro, arriba y abajo, el bien y el mal, y así sucesivamente. De modo que debidamente hablando, nuestra percepción de la vida es bidimensional. Nada de lo que hacemos tiene profundidad. Le saqué en cara que él estaba mezclando niveles. Le dije que hasta podía aceptar su definición de la percepción como la capacidad de los seres vivientes de percibir, con sus sentidos, campos de energía seleccionados por sus puntos de encaje, una definición traída de los cabellos según mis criterios académicos, pero que de momento parecía coherente. Sin embargo, no lograba imaginar que podía ser la profundidad de lo que hacemos. Arguí que quizás él estaba hablando de interpretaciones, elaboraciones de nuestras percepciones básicas, el brujo percibe sus acciones con profundidad, dijo. Sus acciones son tridimensionales. Los brujos tienen un tercer punto de referencia, ¿cómo puede existir un tercer punto de referencia? Pregunté, con cierto fastidio, nuestros puntos de referencia son obtenidos primariamente de nuestra percepción sensorial, explicó él. Nuestros sentidos perciben y diferencian lo que es inmediato para nosotros y lo que no lo es. Usando esta distinción básica derivamos el resto. Me observó detenidamente durante unos momentos de silencio, mientras yo trataba de comprender lo que decía. A fin de alcanzar el tercer punto de referencia uno debe percibir 2 lugares al mismo tiempo, me explicó. Acordarme de mi experiencia con el jaguar me había puesto de un humor extraño, era como si hubiera vivido aquella experiencia apenas unos minutos antes. De pronto me di cuenta de algo que hasta entonces se me había pasado desapercibido, que mi experiencia sensorial era más compleja de lo que había pensado en un principio. Mientras me alzaba por encima de la copa de los arbustos, había estado consciente, sin palabras ni pensamientos, de que estar en 2 lugares, o como decían don Juan estar aquí y aquí, ponía mi percepción inmediata completamente en ambos sitios. Pero también había estado consciente de que a mi percepción doble le faltaba la claridad total de la percepción normal. Don Juan explicó que la percepción normal tiene un eje. Aquí y allá son los extremos de ese eje y el único de los dos que tiene claridad es aquí. Dijo que, en la percepción normal, solo se percibe el aquí por completo, instantánea y directamente. Su referente gemelo, allá carece de inmediatez. Se lo infiere, se lo deduce, se lo espera y hasta se lo supone, pero nunca se lo percibe directamente, con todos los sentidos. Cuando percibimos 2 lugares a la vez se pierde la claridad total, pero se gana la percepción inmediata del allá. Pero, entonces, don Juan, yo tenía razón al describir mi percepción como la parte importante de mi experiencia, dije. No, no tenías razón, dijo.
Lo que experimentaste fue vital para ti, porque te abrió el camino al conocimiento. Silencioso, pero, como ya te lo dije, lo importante fue tu audacia y también la contraparte de tu audacia, el jaguar. Ese animal apareció de la nada, sin que nos diéramos cuenta. Y que podría haber acabado con nosotros, es tan cierto como que te estoy hablando. Ese jaguar fue una expresión de la magia. Sin él no habrías llenado los requisitos del intento, ni habrías tenido regocijo ni lección ni te habrías dado cuenta de nada, pero, ¿era un jaguar de verdad? Pregunté, yo apostaría la vida a que lo era, contestó. Don Juan observó que, para el hombre común y corriente, ese animal habría sido una rareza pavorosa. Le hubiera costado mucho explicar, en términos razonables, qué hacía ese jaguar en Chihuahua, tan lejos de la selva tropical. Pero el brujo, porque tiene un vínculo de conexión con el intento, puede ver que ese jaguar es un medio para engrandecer su percepción. Y no es una rareza para él sino una fuente de asombro. Había 1000 preguntas que yo deseaba formular, pero yo mismo me di las respuestas antes de poder articular los interrogantes. Seguí el curso de mis propias preguntas y respuestas por un rato, hasta comprender que no importaba saber silenciosamente las respuestas, había que verbalizarlas para que tuvieran algún valor. Expresé la primera pregunta que me vino a la mente. Pedí a don Juan que me explicara qué eran los requisitos del intento. Los brujos dicen, don Juan explicó, que los más increíbles logros de la percepción son puras idioteces y no están acompañados de ciertos estados de ánimo claves que les dan valor y seriedad. El abandono, la frialdad y la audacia son esos estados de ánimo. Y solamente los brujos pueden intentarlos. La parte engañosa de todo esto, prosiguió, es que estoy diciendo que solo los brujos conocen al espíritu, que el intento es dominio exclusivo de los brujos. Eso no es cierto en absoluto, pero es la situación en el reino de lo práctico. La condición real es que los brujos están más conscientes de su vínculo de conexión con el espíritu que el hombre común y corriente, y se esfuerzan por manejarlo. Eso es todo. Ya te he dicho que el vínculo de conexión con el intento es la característica universal compartida por todo lo que existe. 2 o 3 veces, me pareció que don Juan estaba a punto de agregar algo más. Vaciló, al parecer tratando de elegir sus palabras. Por fin dijo que el estar en 2 lugares al mismo tiempo era la marca que los brujos usaban para señalar el momento en que el punto de encaje llegaba al sitio del conocimiento silencioso. La percepción dividida, si se alcanzaba por medios propios, recibía el nombre de libre movimiento de y punto del encaje. Me aseguró que todos los nahuales hacían siempre cuanto estaba en su poder para favorecer el libre movimiento del punto de encaje en sus aprendices. Este empecinado esfuerzo recibía la críptica denominación de extenderse al tercer punto, el aspecto más difícil del conocimiento del nahual, prosiguió don Juan, y ciertamente la parte más crucial de su tarea como maestro es la de extenderse al tercer punto. El nahual intenta el libre movimiento del punto de encaje del aprendiz y el espíritu canaliza hacia el nahual los medios para lograrlo. Yo nunca había intentado nada por el estilo hasta que llegaste tú. Por lo tanto, nunca había apreciado plenamente el gigantesco esfuerzo que hizo mi benefactor al intentarlo para mí. Por difícil que le resulte al nahual intentar ese libre movimiento para sus discípulos, prosiguió don Juan, eso no es nada comparado con la dificultad que tienen sus discípulos para comprender lo que el nahual está haciendo. Mira lo que te pasa a ti. A mí me pasó lo mismo. Casi siempre terminaba convencido de que los trucos del espíritu eran, simplemente, los trucos del nahual Julián. Más adelante, comprendí que él debía al nahual Julián la vida y mi bienestar, continuó don Juan. Ahora sé que le debo infinitamente más. Como no me es posible describir lo que realmente le debo, prefiero decir que él me engatusó hasta hacerme llenar los requisitos del intento y llevarme al tercer punto de referencia. El tercer punto de referencia es la libertad de la percepción, es el salto mortal del pensamiento a lo milagroso, es el acto de extendernos más allá de nuestros límites para tocar lo inconcebible. El manejo del intento. 13. Los 2 puentes de una sola mano. Pasamos la noche allí en las montañas. El haberme acordado de mi percepción dividida me había puesto en un estado de gran euforia que don Juan empleó, como siempre, para hundirme en más experiencias sensoriales, las cuales, como era de costumbre, se volvieron inmediatamente nebulosas. Al día siguiente, mientras don Juan y yo estábamos sentados a la mesa, en su cocina, temprano por la mañana, empezamos a hablar otra vez de mi percepción dividida. Para la mente es muy excitante descubrir la posibilidad de estar en 2 lugares a la vez, dijo.
puesto que nuestra mente es nuestra racionalidad, y nuestra racionalidad es nuestra imagen de sí. Cualquier cosa que esté más allá de nuestra imagen de sí o bien nos atrae o nos horroriza, según qué tipo de persona seamos. Me miró con fijeza, luego sonrió, como si acabara de descubrir algo nuevo en mí, o nos atrae y nos horroriza en igual medida, agregó, lo cual parece ser el caso de nosotros dos. Le dije que conmigo la cuestión no era que la experiencia me atrajera o me horrorizara, sino que me sentía atemorizado ante las inmensas posibilidades de la percepción dividida. No puedo decir que no crea haber estado en dos lugares a la vez, dije. No puedo negar mi experiencia, sin embargo, me asusta tanto que mi mente se niega a aceptarlo como un hecho. Tú y yo somos el tipo de personas que se obsesionan con cosas como esas y luego las olvidan por completo, comentó, riendo. Tú y yo somos muy parecidos. Fui yo quien rió esta vez. Sabía que se estaba divirtiendo a mi costa con eso de que éramos muy parecidos. Pero proyectaba tanta sinceridad que yo quería creerle. Le dije que, entre sus discípulos, yo era el único que había aprendido a no tomar demasiado en serio sus afirmaciones de que él era igual a nosotros. Comenté que lo había visto en acción, oyéndole decir a cada uno de sus aprendices, en el tono más sincero, tú y yo somos muy tontos. Somos tan parecidos. Y me había horrorizado, una y otra vez, al darme cuenta de que ellos le creían, usted no es igual a ninguno de nosotros, don Juan, dije. Usted es un espejo que no refleja nuestras imágenes. Usted ya está fuera de nuestro alcance, lo que estás presenciando es el resultado de una lucha que toma toda una vida, dijo. Lo que ves es un brujo que finalmente ha aprendido a seguir los designios del espíritu. Y eso es todo. Te he hablado, de muchas maneras, de las diferentes etapas por las que pasa un guerrero a lo largo del sendero del conocimiento, prosiguió. En términos de su vínculo con el intento, el guerrero pasa por 4 etapas. La primera, cuando tiene un vínculo herrumbrado en el que no puede confiar. La segunda, cuando logra limpiarlo. La tercera, cuando aprende a manejarlo. Y la cuarta, cuando aprende a aceptar los designios de lo abstracto. Don Juan sostuvo que su logro no lo hacía intrínsecamente diferente a sus aprendices. Solo lo hacía disponer de más recursos, por lo tanto, no mentía al decirnos que él se nos parecía. Comprendo exactamente por lo que estás pasando, continuó. Cuando me río de ti, en realidad me río de él. Recuerdo de cuando yo estaba en tu lugar. Yo también me aferraba al mundo de la vida cotidiana. Me aferraba hasta con las uñas. Todo me decía que debía dejarme ir, pero yo no podía. Al igual que tú, confiaba implícitamente en mi mente, aunque ya no tenía razón para hacer eso. Ya no era un hombre común y corriente. Mi problema de entonces es ahora el tuyo. El impulso del mundo cotidiano me arrastraba y yo me aferraba desesperadamente a mis endebles estructuras racionales. Yo no me aferro a ninguna estructura, ellas se aferran a mí, dije. Eso lo hizo reír. Y sin más preliminares, don Juan empezó entonces a contarme una historia de brujería. Comenzó, relatando lo que le había sucedido tras su llegada a Durango, aún vestido con ropas de mujer, después del viaje de todo un mes por el centro de México. Dijo que el viejo Belisario lo llevó directamente a una hacienda, para esconderlo del hombre monstruoso que lo perseguía. En cuanto llegó, don Juan, de una manera muy audaz pese a su naturaleza taciturna, se presentó a todos los de la casa. Había allí 7 hermosas mujeres y un hombre extraño, insociable, que no pronunció una sola palabra. Las 7 mujeres eran exquisitas y lo hicieron sentir tan enormemente bien que le inspiraron instantánea confianza. Don Juan las deleitó con el relato de los esfuerzos que el hombre monstruoso había hecho por capturarlo. Estaban encantadas, sobre todo, con el disfraz que aún usaba y la historia relacionada con él. No se cansaban de oír los detalles de su odisea, y todas le dieron consejos para perfeccionar el conocimiento que había adquirido durante el viaje. Lo que más sorprendió a don Juan de ellas fue su porte sereno y su actitud segura. Eso, en una mujer, le parecía a don Juan algo increíble. Se le ocurrió la idea de que, para que esas mujeres fuertes y hermosas tuvieran tanta desenvoltura y olvidaran a tal punto las formalidades, debían de ser mujeres de la vida alegre. Pero era obvio que no lo eran. En los días siguientes, lo dejaron vagar por su cuenta por toda la propiedad. Aquella enorme mansión y sus terrenos lo deslumbraron. Jamás había visto nada parecido. Era una vieja casa colonial, con un elevado muro que la circundaba.
Adentro había balcones con macetas de flores y patios con enormes frutales que proporcionaban sombra, intimidad y quietud. Las habitaciones eran grandes, en la planta baja había aireados corredores alrededor de los patios. La planta alta tenía misteriosos dormitorios donde no se le permitía entrar. Durante esos días, le sorprendió el profundo interés que las mujeres se tomaban por su bienestar. Era como si él fuera el centro del mundo para ellas. Jamás antes le había mostrado nadie tanta amabilidad. Pero al mismo tiempo nunca se había sentido tan solitario. Estaba siempre en compañía de esas bellas y extrañas personas, pero nunca había estado tan solo. Algo en los ojos de esas mujeres le indicaba que bajo aquellas fachadas encantadoras existía una terrorífica frialdad, una indiferencia imposible de atravesar. Don Juan creía que esa sensación de soledad se debía a que no lograba prever la conducta de las mujeres ni conocer sus verdaderos sentimientos. Solo sabía de ellas lo que ellas le decían. Pocos días después de su llegada, la mujer que parecía estar a cargo de todas le entregó unas flamantes ropas de hombre, diciéndole que el disfraz de mujer ya no era necesario, pues el hombre monstruoso, quienquiera que fuese, no estaba a la vista. Le dijo que estaba libre y que podía partir cuando gustase. Don Juan pidió ver a Belisario, a quien no había visto desde el día de su llegada. La mujer le dijo que Belisario estaba de viaje y que había dejado dicho que don Juan podía quedarse allí en la casa, pero solo si estaba en peligro. Don Juan declaró que estaba en peligro mortal. Durante los pocos días que llevaba en la casa había constatado que el monstruo estaba allí, siempre merodeando sigilosamente entre los jardines que rodeaban la casa. La mujer no quiso creerle y le dijo sin rodeos que él era un embustero, que fingía ver al monstruo para que lo hospedaran. Le dijo que esa casa no era lugar para holgazanear. Afirmó que todos allí eran gente muy seria, que trabajaban mucho y que no podían permitirse mantener a un arrimado. Don Juan se sintió insultado y salió furioso de la casa, pero, al ver al monstruo escondido tras los arbustos al borde de un jardín, su enojo se convirtió en terror. Se apresuró a entrar en la casa, preso de un pánico mortal. Allí le suplicó a la mujer que le diera refugio. Prometió trabajar como peón sin salario con tal de quedarse en la hacienda. Ella aceptó siempre y cuando él aceptara dos condiciones, que no hiciera preguntas y que hiciera cuanto se le ordenara sin pedir explicaciones. Le advirtió que si violaba esas reglas su estadía en la casa se daría por terminada. Me quedé realmente de mala gana, continuó don Juan. No me gustó nada aceptar sus condiciones, pero no. Tuve otro remedio, afuera estaba el monstruo. Adentro yo estaba a salvo, porque yo sabía que el monstruo siempre se detenía ante una barrera invisible que rodeaba la casa, a una distancia de unos 100 metros. Dentro de ese círculo yo estaba fuera de peligro. Hasta donde yo podía discernir, debía de haber algo en esa casa que detenía a ese hombre monstruoso, y eso era lo único que me interesaba. También me di cuenta que cuando la gente de la casa estaba conmigo el monstruo nunca aparecía. Tras algunas semanas sin ningún cambio en su situación reapareció el joven que había estado viviendo en casa del monstruo, disfrazado de Belisario. Le dijo a don Juan que acababa de llegar, que se llamaba Julián y que él era el dueño de la hacienda. Naturalmente, don Juan lo interrogó sobre su disfraz. Pero el joven, mirándolo a los ojos y sin el menor titubeo, negó saber nada. ¿Cómo te atreves, aquí, en mi propia casa, a decirme tales tonterías? Le gritó a don Juan, ¿qué te crees? ¿Qué soy? Pero, usted es Belisario, ¿verdad? Insistió don Juan. No, dijo el joven. Belisario es un viejo. Yo soy Julián y soy joven. ¿A poco no te das cuenta? Don Juan admitió dócilmente no haber estado del todo convencido de que aquello fuera un disfraz. De inmediato se dio cuenta de lo absurdo de su declaración. Si ser viejo no era un disfraz, era entonces una transformación, y eso resultaba aún más absurdo. La confusión de don Juan iba en aumento. Le preguntó su opinión sobre el monstruo y el joven le contestó que no tenía ni idea de qué le hablaba, pero reconoció que algo debía haberle sucedido, de otro modo el viejo Belisario no le hubiera dado asilo. Le afirmó fríamente a don Juan que cualquiera que fuese el motivo que lo obligaba a mantenerse escondido era solo asunto suyo. El tono y la manera fría de su anfitrión mortificaron a don Juan sin medida. Arriesgándose a provocar su enojo, le recordó que ya se conocían. El joven furioso, declaró no haberlo visto jamás antes de ese día. Se controló rápidamente y expresó su deseo de cumplir la promesa de Belisario.
El joven añadió que él no era solo el propietario de la casa, sino también el encargado de velar por todas las personas que vivían en ella y de dirigirlas, incluyendo ahora a don Juan, quien, por el solo hecho de estar entre ellos, se había convertido en el pupilo de la casa. Si don Juan no estaba contento con ese arreglo, podía irse. Antes de decidirse por una cosa o por la otra, don Juan sensatamente optó por preguntar en qué consistía ser pupilo de la casa. El joven llevó a don Juan a una parte de la mansión, que todavía estaba en construcción, y le dijo que esa parte de la casa simbolizaba su propia vida y sus acciones. Estaba sin terminar. Las obras continuaban, por cierto, pero existía la posibilidad de que nunca se completaran. Tú eres uno de los elementos de esa construcción incompleta, le dijo a don Juan. Digamos que eres la viga que sostendrá el techo. Hasta que la pongamos en su sitio y pongamos el tejado encima, no sabremos si será capaz de soportar el peso. El maestro carpintero dice que sí. El maestro carpintero soy yo. Esa explicación metafórica no tuvo ningún sentido para don Juan, que tan solo quería saber qué se esperaba de él en cuestiones de trabajo. El joven trató de explicárselo de otra manera. Yo soy el nahual, explicó. Yo traigo la libertad. Soy el regente de la gente que vive en esta casa. Tú vives en esta casa y, debido a eso, eres parte de ella. Yo soy el que rige te guste o no te guste. Don Juan lo miró boquiabierto, sin poder decir nada. Yo soy el nahual Julián, dijo su anfitrión, sonriente. Sin mi intervención no hay modo de llegar a la libertad. Don Juan seguía sin comprender. Pero comenzó a dudar de su certeza de estar a salvo en esa casa, en vista de que la mente de ese hombre estaba obviamente extraviada. Tanto le preocupó este inesperado giro de las circunstancias, que ni siquiera le llamó la atención el uso de las palabras nahual. Sabía que nahual significaba brujo, pero no logró captar todo el sentido de las palabras de su anfitrión. O bien, de algún modo las comprendió a la perfección, aunque su mente consciente no lo hiciera. El joven lo miró fijamente y luego le dijo que su trabajo consistiría en ser su ayuda de cámara y su asistente. No recibiría pago por eso, pero sí excelente comida y alojamiento. De vez en cuando habría trabajos pequeños para don Juan, trabajos que requerirían atención especial. Él estaría a cargo de llevarlos a cabo personalmente o de encargarse que otros los hicieran. Por esos servicios especiales se le pagarían pequeñas sumas de dinero, que serían depositadas en una cuenta que los otros miembros de la casa guardarían a su nombre. De ese modo, si alguna vez deseaba marcharse, dispondría de una cantidad en efectivo para arreglárselas. El joven le puso en claro a don Juan que estaba libre para irse de la casa cuando quisiera, pero que si permanecía allí tendría que trabajar, y que aún más importante que el trabajo eran los 3 requisitos que debía cumplir. Tenía que esforzarse seriamente por aprender cuanto las mujeres le enseñasen. Su conducta con todos los miembros de la casa debía ser ejemplar, lo cual significaba que tendría que examinar su actitud para con ellos cada minuto del día. Y tendría que dirigirse al joven, en la conversación directa, llamándolo Nahuali, el Nahual Julián, cuando hablara de él con una tercera persona. Don Juan aceptó esas condiciones a regañadientes. Pero, a pesar de que se hundió inmediatamente en su habitual mal humor, aprendió con prontitud a hacer su trabajo. Lo que no alcanzaba a entender era lo que se esperaba de él en cuestiones de actitud y conducta. Y aunque no podía encontrar, por más que buscaba, un ejemplo concreto, creía francamente que esa gente le mentía y lo explotaba. A medida que su carácter taciturno ganaba terreno, fue entrando en un permanente mal humor y rara vez decía una palabra a nadie. Fue entonces cuando el nahual Julián reunió a todos los miembros de la casa y les explicó que, pese a que necesitaba desesperadamente un ayudante, se atendría a la decisión de todos. Si no les gustaba el mal humor y la actitud desagradable de su nuevo asistente, tenían derecho a decirlo. Si la mayoría lo decidía, el asistente tendría que marcharse y vérselas con lo que le esperaba afuera, ya fuese un verdadero monstruo o una invención suya. El nahual Julián condujo entonces a todos al frente de la casa y desafió a don Juan a que les mostrara al hombre monstruoso. Don Juan se lo señaló con el dedo, pero nadie lo veía. Corrió frenéticamente de uno a otro, insistiendo en que el monstruo estaba allí, implorándoles que lo ayudaran. Todos ignoraron sus súplicas y dijeron que estaba loco. El nahual Julián entonces puso a votación el destino de don Juan. El hombre insociable se abstuvo de votar. Simplemente se encogió de hombros y se fue. Todas las mujeres se opusieron a que él siguiera allí. Arguyeron que era demasiado sombrío y malhumorado.
Durante la acalorada discusión, empero, el nahual Julián cambió completamente de parecer y se convirtió en su defensor. Sugirió que las mujeres estaban juzgando mal al pobre muchacho, quizá no tenía nada de loco y si veía realmente un monstruo. Dijo que tal vez su actitud malhumorada era el resultado de preocupaciones. Y surgió un enconado debate. Se acaloraron los ánimos, y, en cuestión de segundos, las mujeres estaban gritándole al nahual. Don Juan oía la discusión, pero ya nada le importaba. Sabía que iban a expulsarlo y que por seguro el monstruo lo capturaría para llevarlo a la esclavitud. En el colmo de la desolación comenzó a llorar. Su desesperación y su llanto influyeron a algunas de las enfurecidas mujeres. La mujer en jefe propuso otra alternativa, un periodo de prueba de 3 semanas, durante el cual todas ellas evaluarían diariamente los actos y la actitud de don Juan. Le advirtió a don Juan que, si alguien presentaba una sola queja sobre su actitud, se lo expulsaría definitivamente. El nahual Julián, con una actitud muy paternal, se lo llevó a un lado y le dijo algo que lo dejó frío de terror. Le susurró en el oído que él estaba seguro, no solo de la existencia del monstruo, sino de que merodeaba por la hacienda, pero que debido a ciertos acuerdos previos con las mujeres, acuerdos que no podía divulgar, no se permitía revelar a las mujeres nada de lo que sabía. Instó a don Juan a dejar su terquedad y mal humor y a fingir ser lo opuesto. Compórtate como si estuvieras feliz y satisfecho, le dijo a don Juan. De lo contrario las mujeres te echarán a patadas. Esto debería bastar para asustarte. Y usa el miedo como fuerza impulsora. Es lo único que tienes. Cualquier duda o reticencia que don Juan pudiera haber sentido desapareció instantáneamente al ver al hombre monstruoso, que esperaba, impaciente, en la línea invisible, como si se diera cuenta de cuán precaria era la situación de don Juan. Era como si estuviera horriblemente hambriento y esperara con ansias un festín. El nahual Julián empujó su terror un poco más hondo. Si yo estuviera en tu lugar, dijo, me comportaría como un ángel. Haría todo lo que esas mujeres me dijeran. Con tal de no vérmelas con esa bestia infernal, entonces, ¿usted ve al monstruo? Preguntó don Juan. Por supuesto que sí, respondió él. Y también veo que, si te vas de aquí o si las mujeres te botan a patadas, el monstruo te capturará y te pondrá cadenas. Eso acabará con tu mal humor, sin duda alguna. Los esclavos no tienen más posibilidad que la de comportarse bien con sus amos. Dicen que el dolor provocado por un monstruo como ese está más allá de toda comparación. Don Juan supo ahí mismo que su única esperanza radicaba en ser tan simpático como le fuera posible. El miedo de caer presa de ese hombre monstruoso fue, por cierto, una poderosa fuerza psicológica. Don Juan me dijo que, por algún capricho de su propia naturaleza, era muy pesado justamente con las personas que más quería, las mujeres. Pero que nunca se comportó mal en presencia del nahual Julián. Por algún motivo que no podía determinar, en el fondo él sabía que el nahual no era alguien a quien él podía afectar con su conducta. El otro miembro de la casa, el hombre antisociable, no tenía importancia para él. Don Juan no lo tenía en cuenta. Se había formado una mala opinión de él con solo verlo. Lo creía débil, indolente y dominado por esas bellas mujeres. Más adelante, cuando entendió mejor la personalidad del nahual Julián, comprendió que ese hombre estaba decididamente opacado por el esplendor de los otros. Con el correr del tiempo la naturaleza del liderazgo y la autoridad se le hicieron evidentes a don Juan. Estaba sorprendido pero encantado de notar que nadie era mejor ni más augusto que los otros. Algunos de ellos llevaban a cabo funciones que los otros no podían hacer, pero eso no los tornaba superiores, sino solo diferentes. Sin embargo, la decisión definitiva en todo corría automáticamente por cuenta del nahual Julián. Al parecer, gozaba mucho expresando sus decisiones en forma de estupendas y, a veces bárbaras, bromas que jugaba a todos. Había también entre ellos una misteriosa mujer. La llamaban Talía, la mujer nahual. Nadie le explicó a don Juan quién era o qué significaba aquello de mujer nahual. Le expresaron claramente, sin embargo, que una de las 7 mujeres era Talía. Hablaban tanto de ella que la curiosidad de don Juan ascendió a tremendas alturas. Hizo tantas preguntas que la mujer en jefe le prometió enseñarle a leer y a escribir, para que pudiera así hacer mejor uso a sus habilidades deductivas. Le dijo que él debía aprender a anotar las cosas en vez de encomendarlas a la memoria, de ese modo acumularía una gran colección de datos sobre Talía, que podría leer y estudiar hasta que la verdad fuera evidente.
Como anticipándose a la cínica respuesta de a quien le importa que don Juan estaba a punto de decir, ella arguyó que, si bien podía parecer una empresa absurda, descubrir quién era Thalía podía ser una tarea muy fructífera. Esa era la parte divertida, dijo, la parte seria era que don Juan necesitaba aprender las reglas básicas de la teneduría de libros, a fin de ayudar al nahual a administrar la propiedad. Inmediatamente comenzó a darle lecciones diarias y en un solo año don Juan progresó tan rápida y extensamente que podía leer, escribir y llevar libros contables. Y hasta descubrió que la mujer en jefe era Thalía, y que la tarea de descubrirla había sido fructífera. Todo había ocurrido con tanta facilidad que ni notó los cambios en él mismo, el más notable de los cuales era cierto sentido de desprendimiento, de desinterés. En lo que a él concernía, conservaba la impresión de que en la casa no ocurría nada, simplemente porque aún no podía identificarse con los miembros del grupo, a quienes consideraba ser como espejos que no reflejaban imágenes. Don Juan, riendo, me dijo que en cierto momento, a instancias del nahual Julián, aceptó aprender brujería para deshacerse del miedo del monstruo. Pero aunque el nahual Julián le habló de muchísimas cosas, parecía más interesado jugarle espantosas bromas que en enseñarle brujería. Dijo que durante un año entero, él fue la única persona joven en la casa del nahual Julián. Y era tan absurdo y egocéntrico que ni siquiera se dio cuenta de que, al iniciarse el segundo año, el nahual Julián trajo a 3 hombres y 4 mujeres, todos jóvenes, a vivir en la casa. En lo que concernía a don Juan, esas 7 personas, que fueron llegando, una tras otra en el transcurso de 2 o 3 meses, eran simples sirvientes sin importancia. Uno de los muchachos hasta fue nombrado ayudante suyo. Don Juan estaba convencido de que el nahual Julián había engatusado a todos esos pobres diablos para que trabajaran sin cobrar salario. Y hasta les hubiera tenido lástima, de no ser por la ciega confianza que ponían en el nahual Julián y el repugnante apego que tenían a todas las cosas y a todas las personas de la casa. Tenía la impresión de que habían nacido para ser esclavos. Con esa clase de gente, él no tenía nada que hacer. Sin embargo, se veía obligado a entablar amistad con ellos y darles consejos, no porque así lo deseara, sino porque el nahual se lo exigía como parte de su trabajo. Cuando ellos buscaban sus consejos, quedaba horrorizado por lo patético y dramático de las historias de sus vidas. En secreto, se felicitaba a sí mismo por estar en mejor situación que ellos. Creía sinceramente ser más sagaz que todos ellos juntos. Se jactaba ante ellos de conocer a fondo las maniobras del nahual, aunque no podía decir que las entendiera. Y se reía de los ridículos esfuerzos que ellos hacían por mostrarse útiles. Los consideraba serviles y les decía en la cara que eran explotados sin piedad por un tirano profesional. Pero lo que más lo enfurecía era que las 4 muchachas estuvieran locas por el nahual Julián e hicieran de todo por complacerlo. Don Juan buscaba consuelo en su trabajo y se sumergía en él para olvidar su enojo, o bien pasaba horas enteras leyendo los libros que el nahual Julián tenía en la casa. La lectura se convirtió en su pasión. Cuando leía, todos sabían que no debían molestarlo, exceptuando el nahual Julián, que se complacía en no dejarlo jamás en paz. Siempre lo perseguía para que hiciera amistad con esos muchachos y esas muchachas. Le decía repetidas veces que todos ellos, incluso don Juan, eran sus aprendices de brujo. Don Juan estaba convencido de que el nahual Julián no sabía nada de brujería, pero le seguía la cuerda y lo escuchaba sin creerle una sola palabra. El nahual Julián no se dejaba perturbar por su falta de fe. Simplemente, procedía como si don Juan le creyera y reunía a todos los aprendices para darles instrucción. Periódicamente los llevaba de excursión, a pasar la noche, en las montañas de la zona. En casi todas esas excursiones los dejaba solos, perdidos entre los escarpados cerros, a cargo de don Juan. La justificación dada para esas excursiones era que en la soledad, en el páramo, descubrirían al espíritu. El nahual Julián incitaba especialmente a don Juan a ir en busca del espíritu, aunque no comprendiera lo que hacía, naturalmente, se refería a lo único que un nahual puede referirse, el movimiento del punto de encaje, dijo don Juan. Pero lo expresaba de la manera que él creía que iba a tener sentido para mí, ir tras el espíritu. Yo siempre pensé que estaba diciendo tonterías. Para entonces yo ya tenía formadas mis propias opiniones y creencias, estaba convencido de que el espíritu es lo que se conoce como carácter, voluntad, agallas, fuerza. Y creía innecesario ir en pos de todo eso, puesto que ya lo tenía. El nahual Julián insistía que el espíritu es indefinible,
que ni siquiera se lo puede sentir, mucho menos se podía hablar de él, y que uno solo puede llamarlo al reconocer que existe. Mi respuesta fue muy parecida a la tuya: uno no puede llamar a algo que no existe. Don Juan dijo que el nahual Julián insistía tanto en la importancia de conocer al espíritu que él acabó por obsesionarse con saber qué era el espíritu. Hasta que por fin el nahual le prometió, frente a todos los demás miembros de su casa, que de un solo golpe le mostraría, no solo qué era el espíritu, sino cómo definirlo. También prometió dar una magnífica fiesta e invitar aún a los vecinos, para celebrar la lección sobre el espíritu. Don Juan comentó que en aquellos tiempos, anteriores a la Revolución Mexicana, el nahual Julián y las 7 mujeres de su grupo pasaban por los acaudalados propietarios de una enorme hacienda. Nadie ponía en duda esa imagen, sobre todo la del nahual Julián, rico y apuesto terrateniente que había sacrificado su intenso deseo de dedicarse a una carrera eclesiástica a fin de cuidar de sus 7 hermanas solteras. Un día, en plena estación de lluvias, el nahual Julián anunció que, en cuanto dejara de llover, daría la enorme fiesta que prometió a don Juan. Y un domingo por la tarde que hizo sol, llevó a todos a las orillas del río, el cual había crecido debido a las fuertes lluvias. El nahual Julián ese día montaba a caballo, mientras don Juan corría como un lacayo, respetuosamente atrás, tal como siempre acostumbraban a hacer para mantener las apariencias del acaudalado hacendado y su criado personal. Para ese almuerzo campestre, el nahual eligió un lugar despejado en la orilla alta del río, a unos 2 metros encima del agua. Las mujeres habían preparado alimentos y bebidas. El nahual hasta había contratado a un grupo de músicos. En la gran fiesta estaban incluidos todos los peones de la hacienda, los vecinos e incluso forasteros que se acercaron para participar de las diversiones. Todo el mundo comió y bebió a gusto. El nahual bailó con todas las mujeres, cantó y recitó poesía. Contó chistes y, con la ayuda de algunas de las mujeres, y para regocijo de todos, representó breves y chistosísimas escenas teatrales. En un momento dado, el nahual Julián preguntó si alguno de sus 7 aprendices deseaba compartir la lección de don Juan. Todos rehusaron, bien conscientes de las tácticas del nahual. Luego preguntó a don Juan si estaba seguro de querer averiguar qué era el espíritu. Don Juan no pudo rehusar. Después de todas esas preparaciones, él no podía echarse atrás y anunció que estaba dispuesto a todo. El nahual lo guió hasta el borde del turbulento río, lo hizo arrodillar y comenzó a entonar un largo encantamiento en el que invocaba el poder del viento y de las montañas y pedía al poder del río que aconsejara a don Juan. Su encantamiento, que podría haber sido muy significativo, estaba expresado de modo tan irreverente que todos reían a más no poder. Cuando hubo terminado le pidió a don Juan que se pusiera de pie con los ojos cerrados. Luego lo tomó en los brazos, como si fuera una criatura, y lo arrojó 2 metros abajo a la fuerte corriente, gritando: «Por Dios santo, no te enojes con el río». Don Juan se sacudía de risa contándome la historia. Quizás bajo otras circunstancias también yo la habría encontrado graciosa, pero esa vez el relato me perturbó tremendamente. «Tendrías que haber visto la cara de esa gente», continuó don Juan. Divisé fugazmente sus gestos de consternación mientras me caía el agua. Nadie había adivinado que ese diabólico nahual haría una cosa así. Don Juan dijo que sinceramente creyó que eso era el fin de su vida. No sabía nadar bien, mientras se hundía hasta el fondo del río, se maldijo por haber permitido que le pasara eso. Estaba tan furioso que no tuvo tiempo de caer en el pánico. Solo podía pensar en su resolución de no morir en ese pinche río, a manos de ese pinche desgraciado. Sus pies tocaron el fondo y lo impulsaron hacia arriba. El río no era profundo, pero la creciente había ensanchado mucho su cauce. La corriente era muy fuerte y lo llevó, zarandeándolo, por un largo trecho. Y mientras él hacía lo posible por no sucumbir, tratando de que las aguas torrentosas no le dieran vuelta, entró en un estado de ánimo muy extraño. Comprendió cuál era su defecto: él era un hombre iracundo. Su ira acumulada lo hacía odiar a todos cuantos le rodeaban y reñir constantemente. Pero no podía odiar al río ni pelear con él, no podía ni impacientarse ni irritarse con él, como lo hacía normalmente con todo y con todos. Lo único que podía hacer con el río era seguir su corriente. Don Juan sostuvo que esa sencilla comprensión y el hecho de aceptarla desequilibraron el fiel de la balanza, por así decirlo, haciéndolo experimentar un libre movimiento de su punto de encaje. De pronto, sin darse cuenta en lo mínimo de lo que pasaba, en vez de sentirse arrastrado por el agua torrentosa, sintió que estaba corriendo por la ribera del río.
Corría tan deprisa que no tenía tiempo de pensar. Una tremenda fuerza lo arrastraba, haciéndolo saltar a la carrera por sobre piedras y troncos de árboles caídos, como si no existieran. Después de haber corrido, de tal desesperada manera, por un rato bastante largo, don Juan se atrevió a echar un vistazo al agua rojiza que pasaba en torrentes. Y se vio a sí mismo violentamente arrastrado por la corriente. Nada en su experiencia lo había preparado para tal momento. Comprendió entonces, sin depender de sus procesos mentales, que estaba en dos lugares al mismo tiempo. Y en uno de ellos, en el torrentoso río, estaba indefenso. Toda su energía se aplicó a tratar de salvarse. Sin saber exactamente lo que estaba haciendo, comenzó a apartarse de la ribera del río. Tuvo que usar toda su fuerza y su determinación para desviarse 2 o 3 centímetros con cada paso. Sentía como si estuviera arrastrando un árbol. Se movía con tanta lentitud que tardó una eternidad en desviarse unos pocos metros. El esfuerzo fue demasiado para él. De pronto ya no estaba corriendo, sino que caía a un profundo pozo de agua. Cuando se hundió en el agua, el frío lo hizo gritar. Y un momento después estaba otra vez en el río, arrastrado por la corriente. Su miedo, al verse en las aguas turbulentas, fue tan intenso que solo pudo desear, con toda su voluntad, estar sano y salvo en la ribera. E inmediatamente estaba allá, otra vez, corriendo a increíble velocidad en dirección paralela al río, pero apartándose de él. Mientras corría, miró otra vez hacia las aguas turbulentas y se vio a sí mismo, luchando por mantenerse a flote. Quiso gritar una orden, quiso mandarse a sí mismo a nadar en dirección oblicua, pero no tenía voz. Su angustia por la parte de sí mismo que luchaba contra el agua era tan insoportable, que sirvió de puente entre los dos Juan Matus. Instantáneamente volvió a estar en el agua, nadando oblicuamente hacia la orilla. La increíble sensación de alternar entre dos lugares bastó para borrarle su miedo. Y cuando ya no le importaba su destino, empezó a alternar libremente entre nadar en el río, chapaleando hacia la orilla izquierda, o bien correr por la ribera alejándose del río. Salió del agua después de haber recorrido unos 9 o 10 kilómetros, río abajo. Allí tuvo que esperar, buscando refugio entre los arbustos, por más de una semana. Esperaba a que bajaran las aguas para poder cruzar vadeando, pero también esperaba a que su miedo disminuyera y a que acabara su sensación de ser doble. Don Juan me explicó que la fuerte y sostenida emoción de luchar por salvar la vida había hecho que su punto de encaje se moviera justo al lugar del conocimiento silencioso. Como nunca había prestado ninguna atención a lo que el nahual Julián le decía sobre el punto de encaje, no tenía idea de qué era lo que le sucedía. Lo aterraba la posibilidad de no volver jamás a la normalidad. Pero a medida que exploraba su percepción dividida, descubrió que le gustaba su lado práctico. Era doble por días enteros. Podía ser plenamente el uno o el otro. O podía ser ambos al mismo tiempo. Cuando era ambos a la vez, las cosas se tornaban confusas y ninguno de los dos era efectivo, de modo que abandonó esa alternativa. Pero ser el uno o el otro le abría inconcebibles posibilidades. Mientras se recuperaba, estableció que uno de sus dos seres era más flexible que el otro, podía cubrir distancias en un abrir y cerrar de ojos, podía hallar comida o los mejores escondrijos. Fue este ser el que en cierto momento llegó a la casa del nahual para ver si se preocupaban por él. Oyó a los muchachos y a las muchachas llorar por él, y eso fue toda una sorpresa. Le habría gustado seguir observándolos indefinidamente, pues le encantaba la idea de averiguar qué pensaban de él, pero el nahual Julián lo descubrió. Aquella fue la única vez en que el nahual le inspiró realmente miedo. Don Juan oyó que el nahual le ordenaba dejarse de tonterías. Apareció de súbito, un objeto en forma de campana, negro como el azabache, de peso y fuerza descomunales. El nahual lo sujetó, pero don Juan no hubiera podido decir cómo hacía para sujetarlo, aunque le producía una sensación muy dolorosa e inquietante. Era un dolor agudo y nervioso que él lo sentía, en el vientre y en la ingle. De inmediato, me encontré otra vez en la ribera del río, contó don Juan. Me levanté, crucé vadeando el río, que ya no estaba muy lleno, y eché a andar hacia la casa. Hizo una pausa y me preguntó qué pensaba de su relato. Le dije que me había horrorizado. ¿Podría usted haberse ahogado en ese río?, dije, casi gritando. ¡Qué brutalidad, hacerle eso! El nahual Julián. Estaba loco, un momento, protestó don Juan. El nahual Julián era un demonio, pero no estaba loco. Hizo lo que debía.
Hacer de acuerdo a su papel de nahual y maestro. Es cierto que yo habría podido morir. Pero ese es un riesgo que todos debemos correr. Tú mismo podía haber sido fácilmente devorado por el jaguar, o podías haber muerto de cualquiera de las cosas que te he hecho hacer. El nahual Julián era audaz y autoritario y encaraba todo directamente. Nada de andarse con rodeos con él, ni con medias tintas. Yo insistí que, por muy valiosa que fuera la lección, los métodos del nahual Julián me parecían extraños y excesivos. Admití que cuanto había oído decir del nahual Julián me molestaba tanto que me había formado una imagen muy negativa de él. Yo creo que lo que pasa es que tienes miedo que uno de estos días yo te arroje al río o te haga usar ropas de mujer, dijo don Juan, echándose a reír a carcajadas. Por eso es que no te cae bien el nahual Julián. Admití que él estaba en lo cierto, y él me aseguró que no abrigaba la menor intención de imitar los métodos del nahual Julián. Dijo que no le funcionarían, porque, a pesar de ser tan falto de compasión como el nahual Julián, era mucho menos práctico. En aquel entonces yo no apreciaba su practicalidad, continuó, y desde luego, no me gustó lo que hizo. Pero ahora, cuando me acuerdo de ello, lo admiro por su estupendo y directo modo de hacerme llenar los requisitos del intento y hacerme manejarlo. Don Juan dijo que la enormidad de esa experiencia le hizo olvidar por completo al hombre monstruoso. Caminó sin escolta casi hasta la casa del nahual Julián, pero una vez allí cambió de idea y fue a la casa del nahual Elías, en busca de consuelo. Y el nahual Elías le explicó la profunda consistencia de los actos del nahual Julián. El nahual Elías apenas podía contener su entusiasmo al escuchar el relato de don Juan. En tono ferviente le explicó a don Juan que el nahual Julián era un acechador supremo, siempre en busca de lo práctico. Su incesante búsqueda era para obtener puntos de vista y soluciones pragmáticas. Su comportamiento, aquel día en que arrojó a don Juan al río, había sido una obra maestra del acecho. Había maniobrado para afectar a todos. Hasta el río parecía estar a sus órdenes. El nahual Elías sostuvo que mientras don Juan era arrastrado por la corriente, luchando por su vida, el río le había ayudado a entender lo que era el espíritu. Y gracias a esa comprensión don Juan tuvo la oportunidad de entrar directamente en el conocimiento silencioso. Don Juan escuchó al nahual Elías lleno de sincera admiración por su entusiasmo, pero sin comprender una sola palabra. En primer lugar, el nahual Elías explicó a don Juan que el sonido y el significado de las palabras son de suprema importancia para los acechadores. Ellos usan las palabras como llaves que abren cualquier cosa que esté cerrada. Los acechadores, por lo tanto, deben declarar su objetivo antes de tratar de lograrlo. Pero no pueden revelarlo así nomás, desde un principio, deben decirlo cuidadosamente y esconderlo entre las palabras. El nahual Elías llamó a ese acto, despertar el intento. Le explicó a don Juan que el nahual Julián había despertado al intento al afirmar enfáticamente, frente a todos los miembros de la casa, que iba a mostrar a don Juan, de una sola vez, qué era el espíritu y cómo definirlo. Eso era una perfecta tontería, pues el nahual Julián sabía que no había modo de mostrar o de definir al espíritu. Su verdadero objetivo era, por supuesto, situar a don Juan en la posición de manejar el intento. Tras de hacer esa afirmación, que escondía su verdadero objetivo, el nahual Julián reunió a tanta gente como le fue posible, convirtiéndolos en sus cómplices, a sabiendas de ello o no. Todos conocían el objetivo expresado, pero ni uno solo sabía lo que el nahual tenía en mente. El nahual Elías se equivocó por completo al creer que su explicación iluminaría a don Juan. Sin embargo, continuó pacientemente explicándole que la posición del conocimiento silencioso se llamaba el tercer punto, porque, a fin de alcanzarlo, había que pasar por el segundo punto, el lugar donde no hay compasión. Dijo que el punto de encaje de don Juan adquirió la suficiente fluidez como para hacerlo doble. Ser doble significaba, para los brujos que uno podía manejar el intento, estar en el lugar de la razón y el del conocimiento silencioso, alternativamente o al mismo tiempo. El nahual le dijo a don Juan que ese logro había sido magnífico. Hasta lo abrazó como si fuera un niño. Y no podía dejar de ponderar el hecho de que pese a no saber nada o quizá justamente por ello, había podido transferir la totalidad de su energía de un lugar al otro, lo cual significaba, para el nahual, que el punto de encaje de don Juan poseía una fluidez natural muy propicia. Le dijo a don Juan que todos los seres humanos se hallaban capacitados para lograr esa fluidez.
Sin embargo, la mayoría de nosotros solamente la almacenábamos sin usarla jamás, salvo en las raras ocasiones en que la despertaban, o bien los brujos, o ciertas circunstancias naturalmente dramáticas, como una lucha de vida o muerte. Don Juan lo escuchó como hipnotizado por la voz del viejo nahual. Cuando prestaba atención podía entender cuanto el nahual decía, algo que nunca había podido hacer con el nahual Julián. El viejo nahual pasó a explicar que la humanidad estaba en el primer punto, el de la razón, pero que no todos los seres humanos tenían el punto de encaje localizado exactamente en el sitio de la razón. Quienes lo tenían justamente allí eran los verdaderos líderes de la humanidad. Casi siempre se trataba de personas desconocidas cuyo genio era el ejercicio de la razón. Dijo luego que en otros tiempos la humanidad había estado en el tercer punto, el cual, naturalmente, era entonces el primero. Pero que después, la humanidad entera se movió al lugar de la razón. Y que en los tiempos en que el primer punto era el conocimiento silencioso, tampoco todos los seres humanos tenían el punto de encaje localizado directamente en esa posición. Eso significaba que los verdaderos líderes de la humanidad habían sido siempre los pocos seres humanos cuyos puntos de encaje están situados en el sitio exacto de la razón o del conocimiento silencioso. El resto de la humanidad, le dijo el viejo nahual a don Juan, eran simplemente los espectadores. En nuestros días, eran los amantes de la razón. En el pasado habían sido los amantes del conocimiento silencioso. Eran los que admiraban y cantaban odas a los héroes de cada una de esas posiciones. El viejo nahual afirmó que la humanidad había pasado la mayor parte de su historia en la posición de conocimiento silencioso, lo que explicaba nuestra gran añoranza por él. Don Juan le preguntó qué era exactamente lo que el nahual Julián le estaba haciendo. Su pregunta sonaba más madura e inteligente de lo que en realidad era. El nahual Elías respondió en términos que resultaron totalmente oscuros para don Juan. Dijo que el nahual Julián estaba invitando a su punto de encaje a moverse justo a la posición de la razón, para que así don Juan pudiera ser un pensador activo, y no solo parte de un público pasivo, sin sofisticación y con mucho emocionalismo que amaba las ordenadas obras de la razón. Al mismo tiempo, el nahual Julián lo estaba entrenando a ser un verdadero brujo abstracto, y no solo parte de un público mórbido e ignorante que amaba lo desconocido. Le aseguró también a don Juan que solo el ser humano que fuera un dechado de la razón podría mover su punto de encaje con facilidad, para ser un dechado del conocimiento silencioso. Dijo que solo aquellos que estaban justamente en una de las dos posiciones podían ver con claridad la otra posición, y que ese había sido el modo como se inició la era de la razón. La posición de la razón se veía claramente desde la posición del conocimiento silencioso. El viejo nahual le dijo a don Juan que la conexión entre el conocimiento silencioso y la razón era, para los brujos, como un puente de una sola mano, llamado interés. Es decir, el interés que los auténticos hombres del conocimiento silencioso tenían por la fuente de lo que sabían. Y el otro puente de una sola mano, que conecta la razón con el conocimiento silencioso, es llamado el puro entendimiento. Es decir, lo que le dice al hombre de razón que la razón es solamente como una estrella en un infinito de estrellas. El nahual Elías agregó que cualquier ser humano que tuviera ambos puentes en funcionamiento es un brujo en contacto directo con el espíritu, la fuerza vital que posibilita ambas posiciones. Señaló a don Juan que todo cuanto el nahual Julián había hecho aquel día en el río había sido un espectáculo, no para un público humano, sino para la fuerza que lo estaba observando. Se pavoneó e hizo alardes con total abandono y frialdad y con la audacia más grande divirtió a todos, especialmente al poder al que se estaba dirigiendo. Don Juan dijo que, según le asegurara el nahual Elías, el espíritu solo escucha cuando el que le habla con gestos. Y los gestos no significa hacer señales o mover el cuerpo, sino actos de verdadero abandono, de generosidad, de humor. Como gesto para el espíritu, los brujos sacan de sí lo mejor que tienen, su abandono, su frialdad, su audacia y silenciosamente lo ofrecen al espíritu.